Estaba amaneciendo cuando Bruno despertó en un lugar desconocido. Se encontraba en medio de un bosque semidesnudo. Sus ropas las tenía desgarradas, apenas si le cubrían una parte del cuerpo. Pero ¿qué demonios hacía ahí si lo último que recordaba era estar esperando a la novia horas antes en una cabaña? Festejaban el cumpleaños de su amigo y había ido al baño. Recordó que Susana, una amiga íntima, se le acercó, aprovechando que se encontraba solo, le ofreció una bebida, diciéndole que le gustaba. Era una chica atrevida, muy liberal. No sabían cómo le hacía, pero casi todos los hombres de su cuadra ya habían tenido una aventura con ella. Bruno la conocía bien, quería que él fuera su siguiente víctima, nada más por hacerle la maldad a su novia. Sin embargo, la rechazó, estaba enamorado de Esther y no quería traicionarla. Entonces, a lo lejos la vio venir y apuró de golpe el trago que Susana le llevara para deshacerse de ella pronto. No deseaba que la viera junto a él, le causaría un disgusto a su novia. La respuesta de Bruno no la disgustó, solo dibujó una sonrisa maliciosa en su rostro, algo que él nunca notó por estar mirando si no venía su novia. Susana se alejó sin decir nada, perdiéndose entre los arbustos del amplio jardín. De hecho, no era un jardín, era parte del monte donde se ubicaba la cabaña. Fue todo lo que recordaba, porque luego una niebla mental bloqueó sus recuerdos. Era sumamente extraño. Ahora se encontraba perdido en un lugar desconocido. Miró hacia el sol, tratando de ubicar en dónde se encontraba para tomar una ruta de regreso. El astro rey en ocasiones sirve de brújula si se está perdido. Tomó una brecha poco visible. Se notaba que alguien recién había caminado por ella. Pequeñas ramas rotas colgaban de los arbustos. Notó que en algunas de las ramas había un pelaje negro enmarañado y se preocupó. Podría tratarse de algún oso o lobos. De ser así, estaba en peligro. Agarró una gruesa rama de mezquite por si se los topaba, poder defenderse. Caminó por un buen de tiempo hasta que escuchó gritos de su novia y amigos que lo andaban buscando. Sintió un gran alivio escucharlos. Sentía volverse loco en ese inmenso mar de soledad entre tantos árboles. Esther, cuando le vio venir, lo abrazó efusivamente. Tenía miedo perderlo. En el bosque habitaba infinidad de animales y pudieron haberlo devorado. Susana parecía sorprendida. Era la única que miró los cambios de Bruno. Su sorpresa era porque había echado un brebaje en la bebida para que se enamorara de ella como lo hizo con los demás. Pero la pócima de tolvache con agua de calzón que le preparó su abuela salió mal y tuvo otras consecuencias. La abuela de Susana ya estaba vieja y aunque era una bruja, se había equivocado en los ingredientes. Alteró los glóbulos rojos de Bruno y evolucionó teniendo terribles cambios en su cuerpo, transformándose en lícan. La bruja quería mucho a su nieta, era su consentida, hacía todo lo que ella le pedía y con sus brebajes embrujaba a los chicos que le gustaban. Eran muchos los que habían desfilado por su cama gracias a sus pócimas. Sin embargo, con Bruno se había equivocado. Esther le preguntó a su novio qué había sucedido, por qué desapareció tan de repente. Le dijo que ella solo escuchó aullidos cuando regresaba del baño. Le contestó que no sabía. Lo único que recordaba fue tomarse una bebida, después oscuridad total y por último amaneció casi desnudo en la inmensidad del bosque. No sabía que la bebida tenía una poderosa pócima de efecto inmediato y aunque era para otros fines, igual había afectado su sistema inmunológico. No obstante, Esther desconfiaba de Susana. Cuando le gustaba a un hombre, no se detenía ante nada para obtener sus favores. Habría que tener cuidado con ella, era una víbora venenosa. Si hubiese llegado antes cuando fue al baño, no tendría dudas que en la bebida le puso algo a Bruno. Cuando regresaron al pueblo, Susana fue con la abuela, iba súper molesta. Le dijo que era una inepta, su brebaje había tenido otra reacción. En vez de hacerlo caer a sus pies, se convirtió en lobo. Por fortuna se fue al bosque al estarse transformando, de lo contrario, los hubiera matado a todos. Realmente, doña Lencha no sabía cómo le hizo para que su pócima tuviera ese poder. También estaba sorprendida, puesto que nunca pensó hacer algo así.
Ahora tenía que enmendar su error, buscaría un hechizo para eliminarlo, o cada noche de luna llena se convertiría en una bestia sedienta de sangre y estarían en peligro. Buscó cada uno de los ingredientes que usó en lo que le dieron a Bruno. Semanas después de analizarlos bien, esperó a que llegara el ciclo lunar. Preparó el brebaje, luego buscó 3 perros y les dio a tragar la poción. Minutos después empezó la reacción y comenzaron a crecer. Cuando terminaron, sus cambios eran descomunales, como un Dogman, más grandes que un oso, feroces y poderosos. La anciana bruja les dio a oler un pañuelo. Su nieta lo había sacado del bolsillo a Bruno sin que se diera cuenta y les ordenó que lo mataran. Las 3 bestias se fueron obedeciendo su mandato. El muchacho, ignorante de que querían poner fin a su existencia, se preparaba para dormir. Sin embargo, estaba sintiendo algo raro en el cuerpo. De pronto empezó a hormiguearle, sentía fuertes calambres, después dolor en sus huesos y ardor en sus entrañas, hasta que de su garganta salieron gritos desgarradores entre rugidos. Su ropa empezó a desgarrarse cuando crecían sus extremidades, luego perdió la razón, se había convertido en lícan. Salió de su casa rompiendo una ventana, su instinto ahora de animal le pedía carne fresca. De repente quedó frente a los canes que la bruja enviara para que lo mataran. El lobo lanzó un rugido, haciéndole saber que estaban en sus dominios y nadie podría destronar al rey. Era un semidios, su poder era único, los destrozaría con sus garras a los 3, luego se los tragaría. Los perros llevaban una orden y la acatarían aunque en ello perdieran la vida. A ellos también se les había dado casi el mismo poder y podrían matarlo. Además eran 3 contra 1. Entonces lanzaron aullidos en señal de ataque. Estaban en el monte y nadie interrumpiría esa pelea a muerte. Uno de los perros atacó por la espalda, otro al frente y el tercero por un lado. Bruno, de un inesperado zarpazo, trozó la garganta del segundo, que emitió un gemido y cayó al suelo agonizante. Los otros 2 clavaron sus colmillos en su cuerpo, le hacían tajantes heridas por doquier, pero no lo matarían mientras éstas no cortaran su cabeza o le cortaran el corazón. La bestia lícan se defendía con zarpazos y colmillos, causando también estragos en ellos. Era una fiera lucha en la que solo quedaría vivo un solo bando. De un letal zarpazo derribó a otro, traía el corazón sangrante en su garra y lo devoró de una mordida. Emitió un rugido, como diciéndole al otro que era el siguiente. Aquel Dogman siguió luchando. No obstante, las garras del lobo eran letales y uno solo no era adversario para él. Fue cuestión de minutos para dejarlo mal herido y el enorme perro huyó hacia la casa de la bruja. Cuando el animal entró en su jacal, al verlo todo maltrecho no podía creerlo. Derrotó a 3 poderosos perros. ¿Qué clase de engendro había creado? Necesitaba otro tipo de brebaje que revirtiera su hechizo para que la luna ya no tuviera influencia ni le diera poder. Así ya no se convertiría en bestia o, en su defecto, terminara con él. Pero para eso necesitaría a su nieta para que ella se lo diera. Aceptó, pero le dijo que no lo quería muerto, le gustaba para ella. En todo caso, a quien debía matar era a Esther, así tendría el camino libre con Bruno. Ese hombre se había vuelto una obsesión para la mimada muchacha, sin saber que eso sería su perdición. La anciana preparó las 2 pócimas, una para quitarle el poder a Bruno y la otra para matar a su novia. Llegó la noche y esperó afuera en casa de Bruno hasta que llegara su odiada rival. Cuando la vio entrar, apareció de improviso, como de sorpresa, para saludarlos. Hizo que le invitaran un café y se ofreció para prepararlos. Era un buen momento y lo aprovechó echándole los brebajes que traía en su bolso de mano. Por la dulce amargura del café no notarían la diferencia. Sonriente les dio su taza a cada quien. Sentía que ahora sí no fallaría y Bruno al fin sería suyo. No contaba que eran noches de luna llena y que al aparecer su amor imposible se transformaba en bestia. Entonces, cuando Esther estaba por tomarle al café, Bruno empezó a convertirse en lobo.
Su novia, al escuchar sus escalofriantes gritos y ver cómo las extremidades le crecían, se aterrorizó y se desvaneció cayendo sin sentido al piso. La taza de café con la poción maligna cayó de sus manos salvándose de la muerte. Susana también estaba horrorizada, sin poder moverse. Tener un hombre lobo enfrente, quien sea hasta se orinaría en los pantalones. Ella no lo hizo, pero poco le faltó para morir de la impresión. Cuando culminó su transformación, al mirar a Susana la desconoció y con sus garras la destrozó acabando con su maldad. Esther se salvó por estar desmayada. Después el descomunal animal desapareció entre aullidos. La anciana bruja, aunque estaba lejos, sintió la muerte de su nieta y emitió un desgarrador grito. Perdió lo que más quería por su propio error. Sin querer, había creado con su brujería una poderosa bestia. Esther no supo cuánto tiempo estuvo sin sentido, pero cuando despertó, vio la casa de su novio destrozada y a su disque amiga muerta de zarpazos. Sintió escalofríos al recordar que Bruno se estaba convirtiendo en una descomunal bestia antes de perder el sentido. Después ya no vio nada de lo que sucedió, pero era evidente que él había hecho todo ese desorden. Además, no estaba por ningún lado. Seguramente había huido por una ventana que estaba rota. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Bruno se había convertido en esa bestia? No lo comprendía y tal vez nunca iba a saber que la culpable de todo eso era Susana, porque ya hacía muerta en el piso. Un cadáver no puede confesar su culpa. Sin embargo, el karma le había hecho pagar su maldad. Tarde que temprano toda maldad se paga. Bruno era su novio y lo quería mucho, pero había cometido un crimen y tuvo que denunciarlo a la policía. No obstante, cuando dio su declaración muy poco le creyeron y fue detenida por sospechosa. Por más que aseguraba decir la verdad, no la dejaron libre. Al día siguiente descubrieron los perros que matara a Bruno. Como tenían el aspecto horrendo de un dogman, asumieron que eran los asesinos. Al parecer, Esther había dicho la verdad, entonces la dejaron libre. El caso fue cerrado y dejaron de buscar a Bruno, el supuesto hombre lobo. No se imaginaron que pronto vivirían cosas escalofriantes. Días después le dieron sepultura a Susana. Todos sus amigos fueron menos Bruno. Él estaba desaparecido. La abuela también fue. Esther sentía su mirada de odio, como si la culpara de que su nieta estuviera muerta. Esa noche, cuando Esther se disponía a dormir, sentía que el ambiente era algo tétrico. Le dio mucho miedo y cerró la ventana trancando bien su puerta. Al hacerlo escuchó gruñidos en su patio y una gruesa respiración. Temerosa pensó que era su novio y con una voz temblorosa le dijo que si era Bruno se fuera. Lo quería y no le había hecho ningún daño, pero tampoco quería que se lo hiciera a ella. Entonces escuchó un rugido y a la bestia que se alejaba corriendo. Esther sacó un suspiro de miedo. A nada había estado de perder la vida. Quizás Bruno aún conservaba algo de lucidez en su cerebro al estar convertido en lobo, porque de no ser así, hubiese entrado para matarla. Trató de dormir, pero no pudo conciliar el sueño. Era difícil al pensar que esa bestia rondaba su casa. Al día siguiente, en la tarde, su amigo Nacho fue a visitarla. Era el de la fiesta en la cabaña. Le dijo que alguien había robado el cuerpo de Susana. En la mañana descubrieron su tumba vacía. Esther se horrorizó. ¿Quién podría haber hecho algo así? Por un momento pensó en Bruno, que después de haber huido de su casa, fue directo al panteón y la sacó para devorarla. Pero no dijo nada. Debía callar para que no lo buscaran. Sin embargo, era un misterio que haya desaparecido el cadáver de su amiga. Cabía la posibilidad de que se hubiese convertido en lobezna al estar contagiada su sangre. Pronto iban a saber lo que había sucedido con su cuerpo, algo descabellado, una cosa que nunca se pensaría podría suceder. Cierta noche en casa de Esther, a eso de las 10, alguien estaba tratando de abrir su puerta. Se asomó por la ventana y vio que era Bruno. No podía creer que estuviera ahí.
El amor por él pudo más que su miedo y le abrió. Entró rápido, iba acalorado por la carrera de andarse ocultando todo el tiempo para que no lo atraparan. Esther se alegró de verlo con vida y ansiosa preguntó qué sucedía. Le contestó que no estaba seguro, pero sospechaba que Susana le había dado algo en la bebida ese día de la fiesta que lo hacía convertirse en lobo. Cada vez al aparecer la luna llena, empezaba a sentir dolores en su cuerpo. Todo le quemaba por dentro. Luego llegaba una oscuridad, después ya no recordaba nada y despertaba lejos con su ropa desgarrada. Todo lo que hacía era por medio de esa bestia, porque no era él. Su cuerpo y mente en esos momentos, al ser un animal, dormían atrapados dentro de la bestia. Era extraordinario lo que decía Bruno, sin embargo no dejaba de ser algo maligno. Ese animal que traía adentro, cada vez que emergiera asesinaría personas y nadie podría evitarlo. Hasta ella, que era su novia, le temía. Le contó todo desde que mató a Susana. También le dijo que cuando le dieron sepultura, su abuela la miraba con rencor. Ahora caía en cuenta que quizás ella tenía mucho que ver con todo, porque se decía era bruja. No era simple casualidad que todos los hombres se fijaran en Susana. Bruno ignoraba haberla matado. Cuando salía la bestia de su ser, se le oscurecía todo. Ni siquiera recordaba que mató a los Dogmans. No podía creer que por medio de esa bestia pudiera hacer tanto daño, mucho menos haberse llevado el cadáver. Esther le estaba diciendo que la policía ya no lo buscaba, cuando de repente la figura de Susana se replegó en el cristal de su ventana, pero tenía un aspecto siniestro, cadavérico. La aparición le hizo dar un grito. No era posible lo que veían si ya estaba muerta. De un puñetazo rompió los vidrios, tratando de entrar. La protección de hierro se lo impidió, luego se fue por la puerta. Eran noches sin luna y Bruno así no podría sacar la bestia para enfrentar ese cadáver viviente. Fueron momentos de terror para la pareja y no sabían cuándo iba a terminar. Después de varios intentos fallidos para entrar, desistió y se fue perdiéndose en la noche, dejando fríos a Bruno y su novia. Era imposible que un difunto resucitara, pero ellos lo habían presenciado con sus propios ojos y eso los tenía consternados. Hombres lobo, dogmans, brujas y ahora cadáveres vivientes. ¿Cómo poder digerir todo eso de un solo bocado? Bruno ya no se separó de ella, se quedaría para protegerla. Además era un lugar seguro para él, ahí no lo buscarían. En casa de Clotilde, la abuela de Susana, vociferaba maldiciones. Su plan de acabar con Esther había fallado. Ella misma robó el cadáver de su nieta para convertirlo en un muerto viviente con magia negra y poder matar a Esther, pero había fracasado. En ese momento, Susana iba llegando y la encerró en una habitación. Ahí permanecería oculta. Nadie debía saber de su creación. La encomienda era acabar con esa muchacha y con el lobo que había creado por error. Ellos eran los culpables de la muerte de su nieta y no descansaría hasta verlos muertos. Por lo visto era muy poderosa, tanto que fue capaz de crear un Lycan y resucitar una muerta. Ahora el siguiente paso era destruirlo. Creía que por ser bruja sería fácil para ella liquidar a la bestia, pero se equivocaba. Un hombre lobo es casi indestructible. Se necesita mucho poder para destruir a un semidios. Ya se lo había demostrado matando a sus dos hombres perro. Amaneció y en esos momentos Esther le preguntaba a Bruno qué pensaba hacer cuando llegara la luna llena. El chico le dijo que no sabía, pero por lo pronto se iría lejos, a donde no pudiera hacerle daño. Quizás con el tiempo encontraría una cura para su maldición. No sabía que ese mal no tiene remedio. Tampoco se imaginaba que sus vidas estaban marcadas por la bruja, abuela de Susana. Quería asesinarlo, ya que no pudo concederle el capricho que fuera para ella y lo culpaba de su muerte, cuando la única culpable era ella de todo lo sucedido. En los días consecuentes empezaron a aparecer muertos algunos amigos, los que habían estado en la fiesta. El primero fue Nacho. Lo encontraron semidevorado en su casa con una mueca de horror.
Esther no podía pensar que era Bruno porque había estado todo el tiempo con ella. Lo extraño que solo quienes asistieron ese día eran las víctimas. Una tarde antes de aparecer la luna llena, Bruno le dijo a su novia que debía irse antes que emergiera la bestia de su cuerpo. Era el ciclo lunar y no quería hacerle daño. Esther le pidió que no se fuera, confiaba en que transformado en lobo, su instinto reaccionaría y no le causaría daño. Además tenía miedo por las muertes de sus amigos. Prácticamente solo quedaban ellos de todos los que fueron a esa fiesta. Se hizo noche y en casa de Esther se sentía mucha tensión. La zozobra de saber que se convertiría en una bestia voraz generaba miedo al no saber cómo reaccionaría al transformarse, sobre todo a Esther. De repente, la puerta cayó derribada por un fuerte golpe, apareciendo Susana en el umbral. Su cadáver putrefacto le daba un panorama terrorífico al momento. Era mucho más fuerte, puesto que había derribado la puerta de un solo golpe. Sonidos guturales salían de su garganta al no poder expresar palabras. Se abalanzó contra Esther. Bruno quiso impedirlo, pero de un brutal golpe lo lanzó contra los muebles. Y fue por Esther, quien se defendía como podía. Quería atraparla para devorarla. Era un zombi muerto viviente. Por eso sus amigos aparecieron devorados. Ella los había matado. Estaba atrapada, sentía que llegaba a su fin. Moriría a manos de ese ente infernal de cuerpo putrefacto que una vez había sido su amiga. La abuela, con su brujería, podía ver todo a través de los ojos de Susana. Solo ella sabía qué poder vudú utilizaba para poder hacer eso y se alegraba al mirar el terror que le causaba a Esther. El cadáver viviente la atrapó, quedando encima de ella. Trataba de morderla para devorar su carne fresca, pero Esther se resistía. Sin embargo, el esfuerzo era superior a lo que podía aguantar y en cualquier momento sucumbiría. Cuando se sintió perdida, se escucharon gritos desgarradores. De inmediato pensó que Bruno se estaba transformando en bestia. Ya lo había presenciado antes, ahora se encontraba entre la espada y la pared. Si no la mataba Susana, la mataría el hombre lobo. Cuando se hizo Lican, enfurecido se fue contra ellas y, contrario a lo que pensaba, de un zarpazo le quitó el peligro a su novia, lanzando al maligno ente lejos. Pero, aunque le había causado una bestial herida, se levantó como si nada. Ya estaba muerta, no podía morir dos veces y se fue contra el lobo. Era muy rápida, también le causaba dolor a Bruno con sus manos cadavéricas de filosas uñas. El hombre de la noche utilizaba todo su poder, pero ¿cómo podría matar a un cadáver? La bruja dibujó toda su maldad en el rostro, sintiendo que había cumplido su venganza. Susana estaba encima del lobo y pronto lo mataría. En eso, miró que su nieta caía de bruces en el peludo cuerpo del lobo, con una cruz bendita clavada por la espalda a la altura de su corazón. No contaba con que Esther dominaría su terror y tomaría el crucifijo para clavárselo a ese ente demoníaco. Solo con eso podrían vencer al maligno. Bruno de un zarpazo le cortó la cabeza, luego se levantó desafiante, mirando fijamente a Esther, quien lo veía petrificada. Después pareció reconocerla porque no le hizo nada y se fue huyendo. Sus instintos podrían dominarlo y atentar contra su vida. Esther lo vio perderse en la oscuridad, luego arrojó la cabeza en la chimenea. El fuego lo purifica todo y así no podría cobrar vida. El cuerpo lo enterró en un pozo, mientras que la bruja gritaba rabiosa. Por segunda ocasión, habían fallado sus malévolos planes de matar al hombre lobo. Varios intentos de acabar con Bruno y Esther le habían fallado a Clotilde, la abuela de Susana. Su odio era tanto que, a pesar de haber perdido a su nieta de nuevo, al momento empezó a fraguar otro plan, pero este tenía que ser infalible, sin errores. Por eso iba a utilizar todo su poder en la brujería. Por lo tanto, Esther en ese momento terminaba de enterrar el cuerpo de la zombie junto a las cenizas de su cabeza.
Le parecía escalofriante que su amiga fuese convertida en muerta viviente para matarla. No comprendía quién le tenía tanto odio si ella no le hacía mal a nadie. Tampoco Bruno, ambos eran buenas personas. No se imaginaban que en esos momentos ya les estaban preparando otro plan para desaparecerlos. Bruno había despertado en el monte lejos de la casa de su novia. Solamente alcanzaba a recordar cuando Susana apareció descarnada, de ahí en más nada. Ni siquiera sabía si Esther estaba viva o muerta, y eso lo preocupó. Se fue rápido, la ansiedad por saber de ella lo estaba consumiendo. Para su fortuna era muy temprano, y cuando llegó, Esther apenas había tapado el hoyo donde enterró el cadáver de Susana. Al verla con bien, le regresó su alma al cuerpo y se dieron un efusivo abrazo. Bruno le preguntó por qué había cavado un pozo. Ella le respondió que ahí yacía el cuerpo de Susana, convertido en zombi. Él había luchado contra ella convertido en lobo, pero sus zarpazos no pudieron matarla. Estaba muerta y no podía matar un cadáver. Sin embargo, una cruz bendita clavada en su espalda sí pudo vencer al mal. Su novia le dijo que ya eran muchos los atentados contra ellos. Si no hacía nada, en alguno de ellos podrían hacerles daño porque venía de alguien muy poderoso. Le respondió que esperaría la luna llena para convertirse en lobo y encontrarlo utilizando su olfato lobuno. Así acabaría de una vez por todas con esa amenaza. Su novia le dijo que sospechaba de la abuela. Susana un día le dijo que era una bruja. Con sus brebajes le conseguía hombres, pero nunca le comentó dónde vivía. El rompecabezas se estaba formando con lo que Esther le dijo. Con su olfato no le sería difícil encontrarla. Era cuestión de que emergiera la bestia en su cuerpo. No obstante, la bruja era poderosa y sería peligroso enfrentarla, por lo que Esther le recomendó tener mucho cuidado. Esa tarde, antes de que cayera la noche, Bruno se fue al monte donde nadie lo viera convertirse en bestia. Lejos del pueblo y bajo un frondoso árbol, esperó pacientemente que apareciera la luna. Mientras el astro nocturno llegaba, miraba las estrellas, pensando cómo le había sucedido todo esto. La respuesta estaba en lo que le dijo su novia sobre los brebajes que le preparaba la abuela a Susana para conseguirle hombres. Ella le dio algo en la bebida para hacerle un amarre con el que se había equivocado y lo convirtió en hombre lobo. Volvió a la realidad cuando miró aparecer la luna llena en el firmamento. Las energías que emanaban del poderoso astro nocturno hicieron su efecto y comenzó su transformación. El vientre empezó a dolerle, sentía fuertes dolores al estarle brotando las extremidades del lobo. Eso le hacía gritar espeluznantemente entre gruñidos. Una vez terminada su transformación, se fue caminando hacia la casa de Esther. Buscaría un rastro que le indicara de dónde había venido Susana convertida en zombi para poder encontrar la guarida de la bruja. No le fue difícil, ya que el humor de la carne podrida era muy fuerte y pronto encontró su rastro. Siguió el aroma, se dirigía a un camino viejo que iba al monte. Tiempo después encontró una choza muy bien oculta entre árboles y rocas. Una tenue luz la iluminaba. Debía ser la fogata que tenía dentro o un quinqué de petróleo el que alusaba su interior. Los gruñidos del lobo se confundían con unas palabras que la bruja pronunciaba. Seguramente estaba preparando algún hechizo. De repente cayó su frágil puerta derrumbada. Aquella bestia de un solo golpe la tiró, quedando frente a la malvada anciana. Esta se sorprendió, pero no lo suficiente. Estaba acostumbrada a lo sobrenatural. Regularmente hacía tratos con el innombrable. Sin embargo, la había tomado desaprevenida sin sus hechizos y eso la hacía vulnerable. La bestia emitió un rugido al lanzar su primer zarpazo. No obstante, la anciana, a pesar de su edad, lo esquivó con gran agilidad y respondió con otro, haciéndole un surco en la piel del lobo. Las uñas le habían crecido como garras de acero. Igual vio cómo se rejuvenecía. Ahora el asombrado era el Lican. No había duda que tenía pacto con el diablo. Fue como le dijo Esther, debía tener mucho cuidado al luchar contra ella. La herida que recibió el lobo, aunque era muy profunda, sanó en segundos. Entonces sacó su garra como lo hacen los gatos, creciéndoles desmesuradamente. Lanzó un rugido
anunciando que la batalla era a muerte. Una escalofriante risa brotó de su garganta, como aceptando el reto. Los dos saltaron al mismo tiempo, deslizando uñas y garras hacia sus cuerpos, haciendo tajos en ellos. Sus movimientos eran tan felinos como si estuvieran peleando unos gatos y se causaban brutales heridas, pero ninguno de los dos caía y seguían luchando. Sin embargo, el lobo era más grande, sus zarpazos tenían más poder que los de la bruja. Para esos momentos ambos tenían abundantes cortadas, pero la arpía se veía más herida. De un momento a otro iba a sucumbir. De repente la bruja tomó el quinqué, arrojándolo en su camastro. Era solo un petate con tabla, ropa vieja y paja. Pronto ardió, propagándose el fuego rápido por toda la choza, hecha de troncos y palma. El lobo salió para no arder dentro de ella también. Pensó que la bruja se había quemado en el fuego, pero de repente, de entre las llamas salió una enorme lechuza, volando con cara de anciana. Al sentirse perdida provocó el incendio para poder huir convertida en pájaro. Condenada bruja era muy astuta. Sintiendo una gran frustración, el lobo lanzó un aullido y agarró camino sin ningún rumbo. Su instinto le indicaba que no debía entrar al pueblo convertido en un animal. Entonces, antes de llegar, se metió a una cueva. Ahí esperaría la llegada del sol para que despertara el hombre y durmiera la bestia. La batalla había sido extenuante y se quedó dormido. Cuando despertó ya era humano, aún no salía el sol, pero el efecto de la luna se había disipado, perdiendo su poder. Aprovechando que aún estaba oscuro, se fue a casa de Esther. Su mente se estaba fusionando con la del lobo. Casi recordaba todo y debía contárselo. Quería decirle que había tenido en sus garras a esa bruja, pero se le escapó. Su novia estaba preocupada y al verlo llegar se alegró. Bruno le platicó lo sucedido sin omitir detalles. Le dijo que la arpía tenía pacto con el diablo. Primero se había hecho joven, después, cuando se vio perdida, se convirtió en lechuza para poder huir. Ahora sería difícil encontrarla. Esther le contestó que lo importante era que estaba vivo, ya tendría otra oportunidad de atraparla. Su novia tenía razón, muy pronto iba a enfrentarse nuevamente con esa arpía. Una tarde, Bruno llegó a casa de Esther y la encontró haciendo de cenar. Cuando entró, corrió hacia él dándole un gran beso, llenándolo de cariños. Le pareció un poco raro, era cariñosa, pero se le hizo exagerada. Sin embargo, no dijo nada, pensando que le tenía una sorpresa, como la llegada de un bebé. Amorosa, lo sentó en una silla del comedor y le preparó un café. Confiaba ciegamente en ella. Por eso nunca se fijó que le vació el contenido de un pequeño frasco. Después se puso en sus piernas y ella misma le dio a beber el café hasta que lo terminó. Entonces se levantó, emitiendo una carcajada al transformarse en la anciana bruja. Sin dejar de reír, entró en una habitación, luego regresó con Esther. Había tomado la apariencia de su novia para atraparlo. Con una voz maquiavélica le dijo: Caíste, maldito, ya eres mío. En cuanto salga la luna y liberes la bestia, desharé tu fusión con ella para que entre en mi cuerpo y tú ya no serás nada. Después te mataré junto con tu perra. Bruno quiso irse contra la bruja, pero no podía moverse. El brebaje que le dio lo había dejado inmóvil. Además, estaba atado. En cuanto apareció el astro nocturno, Clotilde tomó a Esther y empezó a arañar su rostro. Quería que el chico se enojara para que sacara a la bestia más pronto. El verla en peligro y con la esencia de la luna, su reacción fue inmediata y empezó a transformarse. La bruja sonrió malévolamente cuando vio que las extremidades del lobo empezaron a brotar. Arrojó a Esther por un lado, comenzando su ritual. La bestia se veía saliendo del cuerpo de Bruno, pero se resistía a abandonarlo. Muchas veces se había transformado en ella, estaban fusionados y con nada podrían separarlos. Al convertirse en lobo, la furia incrementó su poder y con él pudo dominar la magia del hechizo. Rompió sus ataduras como simples hilos, de verdad estaba furioso.
La anciana quiso agarrar a Esther para amedrentarlo, pero no estaba en el piso, se había alejado de la bruja. Ya no tenía armas persuasivas para dominarlo, solamente las suyas, y debía luchar con ellas. El Lican se lanzó contra la bruja, le tenía odio y quería destrozarla. Esta vez solo uno de los dos viviría. Nuevamente brillaron sus pavorosas uñas, solamente con ellas podría darle batalla al lobo. Sus zarpazos hablaron por ellos, iban y venían, rasgando el aire para pegar en sus cuerpos. La anciana se convertía en lechuza, serpiente, oso o en cualquier animal, pero ninguna transformación podía con la bestia. Sus golpes cada vez la debilitaban, la lucha era brutal. Esther veía todo desde un rincón hasta que un zarpazo del lobo entró de lleno en el pecho de la bruja, sacando su corazón y cayó herida de muerte. Antes de morir tuvo regresiones, se convertía por segundos en los animales que utilizó para hacer daño. Por último quedó en anciana, después el puro esqueleto, luego cenizas. La bruja tenía cientos de años y al morir se desintegró. También la bestia desapareció del cuerpo de Bruno. Ella lo había creado y con su muerte se fue el hechizo. La bruja sin saber cayó en su misma trampa, una trampa que ella creó al querer hacerle un amarre a Bruno con agua de calzón, marcando su final.